Iniciamos hoy en Periodista Digital un nuevo programa e inauguramos plató con una persona muy especial para nosotros y para mí, es Santiago Abascal. Bueno, bienvenido. Es un honor. Bueno, el honor es para nosotros. En marzo de 2023, Vox presentó una moción de censura con Ramón Tamames como figura para erosionar a Pedro Sánchez. 10 meses después, yo creo que contra todo pronóstico en aquel momento, Pedro Sánchez, el jefe del PSOE, sigue en la Moncloa y con perspectivas de permanecer bastante tiempo. ¿Qué ha pasado? Pues yo lo tengo muy claro. En realidad, hace muy poco tiempo, como bien dices, presentamos la segunda moción de censura contra Pedro Sánchez. En el año 20 ya habíamos presentado la primera, en la que yo me presentaba como candidato alternativo, y lo que ocurrió en ambas ocasiones es que acertamos en el diagnóstico sobre lo que iba a pasar en España y lo que iba a hacer este gobierno, y sobre hasta qué punto podía llegar la capacidad de traición de Pedro Sánchez. Y lo que ocurrió en ambas ocasiones fue que no contamos con el apoyo del Partido Popular, sino con la crítica y con la condena. En aquellas dos mociones de censura contra Sánchez, que animamos al Partido Popular a que presentasen ellos mismos, ofreciéndoles nuestro apoyo, recibimos el voto en contra del Partido Popular o la abstención del Partido Popular. Y eso es lo que ocurrió, que aquellas mociones no sirvieron para desgastar a Sánchez como nos habría gustado, para retratarle ante la opinión pública junto a sus socios como nos habría gustado, porque no fueron apoyadas por un gran número de diputados de la legislatura, sino únicamente por los diputados de Vox. Y lo que ha ocurrido después, durante la campaña electoral, es más o menos lo mismo. Y es que el Partido Popular ha lanzado a sus medios a demonizar a Vox, a la vez que ofrecía un pacto a Pedro Sánchez durante toda la campaña. Un pacto absurdo, un pacto incomprensible. Y lo que ha pasado después de que Sánchez ha vuelto a cometer la gigantesca traición a los españoles de pactar con los separatistas y de hacerlo pagando la factura de la investidura con una ley de amnistía inconstitucional, es que vemos a un Partido Popular que sale en auxilio permanente de Pedro Sánchez, con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, con el pacto en las comisiones parlamentarias, incluso con la reforma constitucional que se ha votado precisamente durante esta semana. Una reforma constitucional pactada entre PP y PSOE, cuando el señor Feijóo convoca a los españoles a las calles para decir que hay un golpe a la Constitución. ¿Cómo vamos a explicar a los españoles y en Europa que hay un golpe a la Constitución si el Partido Popular está llegando a un acuerdo para la reforma constitucional con el Partido Socialista? ¿Cómo lo vamos a explicar? Da la sensación, por lo menos está muy instalado en la opinión pública y en los medios de comunicación, la sensación de quien tiene el botón nuclear, o por lo menos el dedo para apretar el botón nuclear, volar el gobierno Frankenstein y provocar nuevas elecciones, es Carles Puigdemont, lo que lleva a mucha gente a confiar en Junts como la solución a la peste sanchista. ¿Es así? ¿Son así las cosas? Bueno, eso probablemente pasa en muchos círculos madrileños y en muchos salones donde están los poderosos, y pasa sin ninguna duda en Génova 13. Yo no tengo confianza en ninguno de los cómplices de Pedro Sánchez, y creo que está fundamentalmente en nuestra mano hacer que esta legislatura sea lo más corta posible. Si el Partido Popular y Vox votan no a cualquier iniciativa de Pedro Sánchez, si nos decidimos, padeciendo incomodidad, porque habrá que votar en contra de cosas que parecerán razonables, votar en contra de cualquier iniciativa de este gobierno porque consideramos que no es ni legítimo ni legal el modo en el que ha llegado al poder, yo no tengo ninguna duda de que el gobierno perecerá a manos de sus propios cómplices en un momento determinado. Pero si cada 2 por 3 hay un auxilio al gobierno de Sánchez por parte del partido que dice liderar la oposición, pues estaremos perdidos. Yo no sé si será Puigdemont, si será Podemos por las ambiciones personales y las peleas en la ultraizquierda española, o si será alguno de los otros grupos que sustentan esa mayoría tan frágil. Pero este es un gobierno muy frágil, realmente frágil. Nosotros no tenemos nada que ver con muchos de ellos, pero bueno, es verdad que está en su mano también poder acercar este gobierno, y yo estoy convencido que habrá muchas votaciones que el gobierno no podrá sacar adelante. Durante las primeras votaciones en el Congreso se produjeron empates. La legislatura va a ser agónica para el gobierno. Este es el gobierno más frágil de la historia de España. No es solo el más frágil, es el más desleal, el más traidor con la sociedad española.
pero es un gobierno al que le podemos hacer caer si hacemos lo que tenemos que hacer, y en este momento no se está haciendo. Traduciendo, como se decía antes, es decir, que con Sánchez ni a cobrar una herencia, digo, en el caso de Vox. Bueno, yo lo he tratado de explicar estos días con mucha claridad. En los corrillos con los periodistas en el Congreso me decían, bueno, pero si traen una iniciativa que es buena desde el gobierno de Sánchez, bien, nosotros estamos aquí para tumbar a este gobierno, que consideramos que es un gobierno ilegítimo. Y a ver cómo os lo explico, les tuve que decir, pero si Pedro Sánchez dice viva España, nosotros no respondemos viva, respondemos mentira. No nos lo creemos, no creemos que ni una sola de las iniciativas que traiga este gobierno, por mucha apariencia de bondad que traigan, por muy oportunas que puedan parecer, sean buenas, entre otras cosas porque sostienen a este gobierno que es letal para el futuro de España. Otra pregunta que circula por la calle. ¿Se come el turrón en la Moncloa Pedro Sánchez? Es decir, un año, o aunque esta legislatura, la más negra, y en eso coincidimos, la más negra, la más turbulenta, la más nefasta que ha tenido España en su historia reciente, esta legislatura se extiende 2, 3 años. Como pronóstico. Bueno, yo suelo evitar hacer pronósticos y bueno, pues un deseo. El deseo es absoluto. El deseo es que no se pueda ir de vacaciones de verano a costa de los españoles, no solo que no se coma el turrón. Pero yo creo que en gran medida está en nuestra mano. Insisto, si cumplimos con nuestra obligación y nos oponemos por todos los medios a Pedro Sánchez, no solo en el Parlamento, votando no de manera sistemática, si además acudimos a los tribunales, si además seguimos animando a la movilización en la calle, si además utilizamos todos los contactos internacionales que tenemos, tanto nosotros, que tenemos muchos, como el Partido Popular, que tiene algunos, para explicar qué es lo que está haciendo Sánchez, yo creo que lograremos que esta legislatura sea muy corta. Eso hace imprescindible un frente común, una oposición común, un bloque con el PP. ¿Es factible eso o no? Por ejemplo, ¿tus contactos con Feijóo son constantes, existen, inexistentes? ¿Hay feeling? Bueno, son intermitentes. Yo creo que quizá no es factible en este momento, pero es lo deseable. Por nuestra parte, ha estado la mano tendida siempre. De hecho, hemos logrado gobernar con el Partido Popular en regiones muy importantes de España. Gobernamos en estos momentos en coalición en Castilla y León, gobernamos en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en las Islas Baleares, en Murcia y en Extremadura. En Extremadura había muchas dificultades para entenderse con el Partido Popular por las declaraciones que había hecho su candidata durante el proceso electoral, pero finalmente fue posible. Y yo creo que los líderes territoriales del Partido Popular y de Vox están dando un ejemplo de entendimiento, con dificultades. No encontramos en Génova las mismas posibilidades. En Génova están preocupados con otra cosa. El señor Feijóo y la Dirección Nacional del Partido Popular lanzan a los medios desde hace mucho tiempo a decir que Vox se muere. Y Vox está muriendo siempre. Pero como no acaba de morirse, están viendo a ver cómo le matan a Vox. Y eso es lo que les ocupa el tiempo. En vez de ver cómo se oponen a Pedro Sánchez, con el que llegan a acuerdos, su mayor preocupación es qué hacen para que Vox desaparezca. Bueno, se les ha ocurrido hacer un planteamiento, iba a decir una palabrota, la verdad, un planteamiento increíble en democracia, que no ocurre yo creo que en ningún sitio de Europa. Le han dicho a otro partido que no se presente a las elecciones. No, ustedes no se presenten en Galicia. ¿Pero cómo se atreven? ¿Pero qué tipo de insulto es este a la gente que nos vota? Si ustedes tienen miedo de no revalidar la mayoría absoluta, será por culpa de su acción de gobierno, no por culpa de que haya miles de gallegos que quieran apostar por otra fuerza política. Vox ya se presentó a las elecciones en Galicia y el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta. Y ahora están con el miedo de siempre, porque estamos ante un Génova 13, que es una dirección nacional temerosa, el miedo a perder, y quieren ver a quién le colocan la culpa. La responsabilidad es suya. Nosotros cumplimos con la nuestra, que es dar voz a la gente que comparte nuestro programa, que no es el del Partido Popular, que no es el del Partido Popular de Galicia, que no es el del señor Feijóo, que no es el de impedir la enseñanza en español en muchos colegios gallegos o el de utilizar únicamente el gallego en el trato con la administración en una región española, que no es la de la aplicación de las políticas de género y de transexualidad en Galicia como ha hecho el Partido Popular. Nuestras posiciones son otras, no es la de aceptar la Agenda 2030 como hace el Partido Popular. Nosotros vamos en una dirección contraria y ese es el programa que vamos a ofrecer. ¿Cómo se atreven a decirnos que no nos presentemos a las elecciones? ¿Cómo nos pueden pedir que nos llevemos bien con la Dirección Nacional del Partido Popular con un insulto semejante?
es totalmente inaceptable. Entonces, nos gustaría que aprendan a respetarnos y a respetar a la gente que nos vota. Y entonces será mucho más fácil la comunicación, porque nosotros hemos sido generosos. Nosotros le hemos dado el apoyo a la investidura al señor Feijóo. Nosotros hemos estado a la altura de las circunstancias. Y con la nariz tapada en algunos aspectos. Porque hemos pensado que la oposición a Sánchez lo merecía. ¿Y ellos qué han hecho? ¿Qué tipo de gesto han tenido con nosotros? Entonces, eso dificulta mucho las cosas. Has citado Galicia, que son las elecciones casi inmediatas, las tenemos el próximo mes, en un mes, un poquito. Menos de un mes. ¿Qué perspectivas tiene Vox de cara a esas elecciones que parecen especialmente difíciles para tu partido? Es decir, no es un terreno sobre el papel favorable a Vox. Bueno, hasta ahora ha sido así, pero yo quiero recordar que Vox entró precisamente por la puerta grande en la política española en un terreno que aparentemente para todos los comentaristas era el más desfavorable para Vox, que era Andalucía. Andalucía, sí, señor. Cuando Vox celebra aquel gran acto de Vista Alegre en el año 2019, que luego pudimos volver a celebrar varios más, no nos pasó como a Podemos. Nosotros volvimos a llenarlo sistemáticamente, pero después de aquello nos convocaron unas elecciones en Andalucía y que nos pillaron con el pie cambiado. Y era verdad que era un territorio que todos pensábamos que era más complicado. Incluso hubo un importantísimo debate interno sobre no concurrir a aquellas elecciones. ¿Entre vosotros? Sí, sí. Fijaos cómo habría cambiado la historia. Sí. Algún día contaré esos detalles, pero hubo un gran debate interno sobre no concurrir. Bueno, fuimos a las elecciones, tuvimos 11 diputados que no preveían ninguna encuesta, que no nos daban ni uno cuando se convocaron formalmente, y aquellos 11 diputados fueron decisivos por una mayoría absoluta alternativa al socialismo que no había ocurrido en 40 años. Es decir, otros, yendo unidos, habían demostrado una impotencia, con una sola sigla, una impotencia total para echar al socialismo. Y Vox de repente aparece en un territorio que parece el más hostil y entra. Tenemos representación en el Parlamento Vasco, tenemos representación en el Parlamento de Navarra, tenemos una fortísima representación en el Parlamento de Cataluña y hemos logrado ser la primera fuerza política nacional en el Parlamento catalán, sumando mucho más que el Partido Popular y que Ciudadanos juntos. Es decir, Vox ha logrado entrar con claridad en territorios aparentemente mucho más hostiles para nuestras ideas. Tenemos representación en Ceuta, en Melilla. En Galicia no lo hemos logrado todavía, pero yo no tengo ninguna duda de que muchos gallegos están absolutamente decididos a votar a Vox y otros muchos nos ven con simpatía y con cariño. Y desde luego no vamos a dejar de ofrecerles la papeleta y el proyecto de Vox elección tras elección. Y al final sonará la flauta. Yo espero que sea en estas elecciones. ¿Vas a hacer campaña personalmente en Galicia, campaña intensamente? Sí, yo voy a hacer, como he hecho hasta ahora en todas las convocatorias regionales, todo lo que pueda. Yo me voy a dejar la piel y voy a acompañar a nuestros candidatos. El proyecto de Vox es un proyecto nacional y yo asumo siempre tanto las victorias y los éxitos como los resultados que no son tan exitosos. Y sobre eso, si me permite, sí quería decir una cosa. Ahora hay gente un poco deprimida. No, Vox tiene solo 33 diputados. ¿Cómo solo? O sea, una fuerza política como Vox hace 5 años, nadie le daba ninguna oportunidad. Todos pensaban que no había hueco en la política española, que no había espacio más que para un diputado. Y nos hemos consolidado por encima de los 3 millones de votos y siendo la tercera fuerza política de España. Y eso va a seguir, como mínimo así. Y yo estoy convencido que Vox en el futuro será la primera fuerza política en la sociedad española. Vox no es Ciudadanos ni Podemos, por mucho que a algunos comentaristas les gustaría, por mucho que algunos sueñen con nuestra desaparición. Eso no va a pasar. Pero hay paralelismos formales, por ejemplo, 10 años de Vox, 10 años de Podemos, son partidos con, pasó igual con Ciudadanos, con un líder muy carismático. Los 3 partidos eran Ciudadanos, Podemos y Vox, con un líder carismático al frente, no neutro, no tibio tampoco en ningún caso. Pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Es decir, estamos al comienzo de un año que va a ser bastante electoral, no sé si se puede decir así. Elecciones en Galicia, a la vuelta de la esquina, probablemente elecciones en el País Vasco, en Vascongadas, para la primavera. No sé exactamente, aquí ha venido alguien que ha dado fechas, no lo sé. Sí, se habla de un posible adelanto para abril. Sí, para abril. Después elecciones europeas que son trascendentales y no sé si habrá más cosas después.
¿Cómo ve el líder de Vox todas estas citas electorales para su partido? ¿Qué efecto van a tener? ¿Qué esperáis conseguir? Bueno, sobre Galicia ya hemos sí. hablado, sobre mi tierra, pues yo espero consolidar los resultados. ¿Qué es tu tierra? Porque muchas veces la gente ni se acuerda. Yo te conocí, yo te conocí ahí, hace tantos años que yo era concejal en el ayuntamiento de Llodio, que era un ayuntamiento entonces gobernado por ETA. Sí. Y para mí es un gran honor haber obtenido un diputado por Vox en el Parlamento Vasco. Eso era inconcebible también, que existiera un representante de un partido como Vox en un Parlamento como el Vasco, de un partido que incluso se opone al Estado de las Autonomías, que dice que esos parlamentos no deberían existir. El logro de Vox creo que es gigantesco, especialmente en esos territorios. Y yo espero poder consolidar poco a poco a Vox en el País Vasco, y creo que lo lograremos. Es verdad que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Son décadas de degradación, de ataque a la unidad nacional, de expulsión del Estado, de expulsión de muchísimas personas, con lo cual incluso el cuerpo electoral ha cambiado y cada vez parece más difícil, pero yo estoy convencido que con perseverancia eso se logrará. Cada vez hay más gente que conoce a Vox allí, que lo ve con simpatía, y hay problemas en la sociedad vasca a los que solo Vox responde, como el problema derivado de la inmigración ilegal y masiva procedente de algunos países y la delincuencia que ha traído ese tipo de inmigración. Eso está al cabo de la calle, eso lo sabe todo el mundo. Cualquiera que escuche estas declaraciones dirá, usted está criminalizando. No, yo estoy diciendo la verdad, y la verdad la saben muchos vascos, que cuando tengan que elegir la papeleta no tengo ninguna duda de que lo harán con responsabilidad. ¿Y las europeas? Las europeas son 6 de junio, y también, como ocurre, salvando las distancias con el caso Puigdemont, hay muchos españoles, no sé si influidos por los medios de comunicación, por los periodistas o por lo que sea, que confían en que la salvación, lo que acabe con la peste, venga de Europa. Yo no comparto esa tesis, pero son unas elecciones en las que puede cambiar, o por lo menos acelerarse el cambio entre izquierda y derecha en el Parlamento Europeo, en favor de la derecha. Esas elecciones pueden ser decisivas para España, o serán decisivas para España. Para Vox son muy favorables. Circunscripción única, los votos que no han contado en provincias pequeñas, en muchas provincias, van a contar, o sea que va a sacar esos 3 millones de votos, van a ser 3 millones de votos de verdad. Bueno, las elecciones europeas son elecciones en las que los españoles participan menos. Ya. Todos los partidos obtienen un menor número total de votos, ¿no? Entonces, yo no sé cuáles serán los resultados, pero sí quiero ir a la reflexión inicial que hacías. Yo creo que nosotros no podemos esperar a que Europa nos salve si nosotros no nos queremos salvar. Si los españoles no votamos lo que debemos, si la oposición no actúa como debe frente a un gobierno así, no podemos esperar que vengan otros a hacernos los deberes. Eso yo creo que es una irresponsabilidad y además un ejercicio de candidez insoportable. ¿Qué ha pasado con la fuga de Puigdemont? ¿Qué apoyo hemos tenido precisamente de esas instituciones europeas que tanto defendemos? Pues ha sido poco. Yo creo que las elecciones europeas son decisivas, precisamente para que la Unión Europea defienda a Europa, para que la Unión Europea defienda a las naciones soberanas que forman parte de Europa. Y yo creo que son muy favorables para Vox, que es un partido que está con el signo de los tiempos. No hay más que ver qué es lo que está pasando en toda Europa, en Holanda, en Italia, en Francia, en cuanto los franceses puedan volver a votar, en los países nórdicos. Los partidos que piensan como Vox están accediendo al poder, están formando parte de los gobiernos, e incluso estamos viendo cómo los socialdemócratas en muchos sitios están teniendo que asumir los planteamientos de nuestros socios o los planteamientos de Vox en materia de inmigración. Hemos visto cómo Macron está rectificando a todo correr las políticas migratorias porque tiene miedo a que Rassemblement y Marine Le Pen lleguen al poder dentro de muy poco, y ojalá lo hagan en Francia. Y yo creo que eso es lo que va a ir pasando poco a poco. Europa se salvará si la Unión Europea está gobernada por aquellos que de verdad defienden Europa, que defienden la verdadera Europa y no una unión dominada por unos burócratas que solo quieren imponer una ideología izquierdista y progre. Al comienzo de la conversación, hace un momento, hablabas de la necesidad de llevar la amenaza que sufre el Estado de Derecho en España, la agresión sistemática que hay a nuestra libertad y a la separación de poderes en España, llevarlo a Europa. ¿De qué manera se lleva a Europa? Porque vosotros lo hacéis. Es decir, ¿qué hay que hacer para que en Europa de verdad
la gente se entere de lo que está pasando. Bueno, hay que contarlo. Yo lo he hecho en todos los ámbitos internacionales y con todos los partidos con los que tenemos algún tipo de acuerdo, de los que somos socios, no solo en Europa, sino en el mundo, y con todos los líderes internacionales a los que conozco, y con todos los comunicadores que conozco en el resto del mundo. Hemos hecho un gigantesco esfuerzo para explicar qué es lo que está pasando en España. Y eso es lo que deberían hacer otros, pero para explicarlo hay que ser creíbles. Yo insisto en lo que decía al principio de la entrevista. Si vamos a contar que hay un golpe a la Constitución por parte de la izquierda con el separatismo en España y tenemos que explicar que el principal partido de la oposición acaba de llegar a un acuerdo para la reforma constitucional con Sánchez, pues nos mirarán ojipláticos y dirán, estos señores no son creíbles, pero no puede Santiago, ser verdad. Santiago, es un viejo vicio español. Yo recuerdo con dolor cuando nosotros clamábamos contra el terrorismo de ETA, y a la vez se permitía que personajes como Ternera estuvieran en el Parlamento Vasco en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué mensaje vas a mandar? Yo me refiero a aquella etapa ya lejana en el tiempo, pero que se mantiene. ¿Qué mensaje vas a trasladar a los europeos sobre la perversión de ETA y todo lo que le rodea si tú permites que parte? Claro. Es que en este caso es lo mismo. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y además, España no ha estado a la altura en la lucha contra el terrorismo. España, los gobiernos de España están contando una gigantesca mentira sobre el fin de ETA. ETA no mata, es verdad. Porque no le hace falta. Porque está en el Parlamento, porque elige los gobiernos de España, porque es mucho más influyente. Y son mucho más influyentes porque matar les ha sido útil, les ha servido. La estrategia del crimen ha dado réditos al separatismo vasco y al separatismo catalán, porque han ido a rebufo unos de otros. Esa es la verdad, pero es una verdad que nosotros no hemos ocultado nunca y que la contamos fuera. Por eso decía que si nosotros no nos queremos salvar, no podemos esperar a que nos salve nadie. Pero no nos vamos a salvar. Yendo a Vox en concreto, acabas de presentar una candidatura, pensando en la Asamblea, que ha sorprendido, no sé si a propios, pero por lo menos a extraños. A todos los que estábamos fuera, nos ha dejado un poco, no tanto la convocatoria tan rápida, que eso era previsible, sino la composición de los que van, porque durante muchos días, no sé si en la calle, pero por lo menos en los medios, entre los periodistas, que casi nunca sabemos nada de nada, se especulaba con la casi seguridad de que Ortega Smith encabezaría una candidatura contra Santiago Abascal y que sería la candidatura alternativa, y de repente aparece en las listas y aparece Santiago Abascal y en su equipo va Ortega Smith. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Hay batallas dentro de, eso lo hablaremos después, ideológicas dentro de Vox, hay 2 almas, 3 almas, hay liberales, no, es que ya no lo sé lo que se dice. Bueno, es que lo que se dice es todo mentira. Las divisiones internas en Vox son una película de ciencia ficción de los medios de comunicación. Las divisiones ideológicas, aún más. Ha habido gente que ha dejado de estar en las listas y los periodistas, los medios, voceros del Partido Popular, mucho más que los de la izquierda, han querido crear un relato de enfrentamiento entre conservadores, liberales. La gente no está pensando en eso, y los que nos votan a nosotros tampoco. ¿Qué elemento de las políticas de defensa de la libertad ha dejado de ser defendido por Vox? Que sigue defendiendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Ni una sola cosa. No son capaces de poner un ejemplo ideológico. Se inventan familias, nombres. Estos días circulaba un manifiesto anónimo a los que los medios de comunicación no han dudado en dar pábulo. Han publicado los medios de comunicación tan respetables, tan llevados por su deontología profesional, un manifiesto anónimo, de una gran revuelta en Vox, y parece que nadie se ha puesto a recoger avales para presentar una candidatura. Solo yo he recogido los avales, parece ser, pero es que ni siquiera lo ha intentado nadie. Es que no hay nadie que haga una declaración con su nombre y apellidos. Es increíble. Es todo una gigantesca mentira que solo tiene como objeto dividir a Vox. Y no va a ser el último intento. Insisto en lo que decía antes, como Vox no se muere, como Podemos, como Ciudadanos, pues están viendo a ver cómo lo matan.
Y la estrategia de la división, pues es una vieja estrategia. Divide y vencerás. Pero no van a lograrlo. Vox está unido en torno a principios muy firmes, sus dirigentes y sus militantes están unidos y, sobre todo, como decía antes, Vox está con el signo de los tiempos en todo el mundo y responde a valores permanentes, que no son valores o ideas que se nos ha ocurrido a un grupo de políticos y que hemos puesto en un manifiesto fundacional, no, que responden a lo que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos. Eso no va a desaparecer. Vox no es una moda como otros partidos, que tienen un líder carismático, que aparecen mucho en la televisión, que les apoyan desde el IBEX, hasta que dejan de apoyarles, que responden a un problema del momento también. Vox responde a problemas del presente, del futuro y a problemas casi antropológicos. Y por eso Vox va a permanecer. Y si no es Vox y Santiago Abascal al frente Vox u otro, pues será otra fuerza política similar. Pero el espacio político existe porque responde a la verdad, responde a lo que mucha gente cree y siente. Y digo esto con la humildad de, bueno, pues igual sí, igual Vox finalmente como herramienta pues fracasa. Yo creo que no, yo creo que Vox va a triunfar. Pero en todo caso no van a poder ahogar lo que Vox representa. Eso va a seguir adelante. En tu candidatura sí me ha llamado un poco la atención la presencia de prácticamente todas las figuras regionales, por decirlo de alguna manera, es decir, del partido. Es decir, y me pareció novedoso. ¿A qué responde? El incorporar, qué sé yo, desde Antelo a... Pues están todos, prácticamente. Bueno, responde a la realidad. Cuando hace 4 años se hace la anterior asamblea, Vox no tiene presencia territorial en ningún lado, más que una presencia en el Parlamento andaluz, y por lo tanto... No, pero no en el gobierno andaluz, ¿eh? Eso sí. No, bueno, pero sí en el Parlamento. Sí. Pero es que no teníamos... Bueno, sí había ya en algunos parlamentos, pero no era una presencia todavía importante, eran grupos no consolidados. Hoy Vox está muy consolidado en las regiones, ha logrado entrar en los gobiernos y yo creo que eso tiene que tener un eco en la dirección nacional de Vox. No es una representación paritaria, ni buscamos que haya mismo número de hombres y mujeres, ni buscamos que todas que unas sensibilidades ideológicas, que no sabemos cuáles son, estén representadas, ni intentamos hacer equilibrios territoriales, pero sí creemos que las personas que en estos momentos están desarrollando labores tan importantes como la de gobernar para tantos españoles, con tantas competencias como tienen las autonomías, pues tienen que estar en la Dirección Nacional de Vox y necesitamos que formen parte de la estrategia, que sean escuchadas y que estén muy cerca. Como español, como ciudadano, ¿no te llama la atención, no digo ya el comportamiento de la prensa, que es, ahí soy un experto, y que es desastroso? Me refiero el silencio de la Iglesia, el silencio del IBEX, o la complicidad, porque a veces hay complicidad, la no presencia de los intelectuales. Me refiero en el debate político en un momento crucial para España, porque no hemos pasado por un momento así, pues en medio siglo. Entonces, está muerta la sociedad española, no caben aquí más, es decir, ¿qué ha pasado? Porque no se ve la más mínima reacción. Y me refiero, no hay un solo ámbito en el que uno pueda decir, estos están dando la cara por su país y por el futuro. Bueno, empezando por el principio, la jerarquía de la Iglesia bastante tiene con lo que tiene, con la gigantesca crisis. Sí, pero se han pronunciado a favor de los indultos a los golpistas catalanes, y después han llegado, por contar un asunto concreto que nos afecta a nosotros, porque yo tengo 2 reporteros que van cada noche a Ferraz y están por allí. Se han pronunciado hasta contra que la gente rece el rosario, y con lo poco que reza la gente el rosario, encima convocad vosotros a que no rece nadie. Sorprende que entren estos asuntos tan políticos por parte de la jerarquía de la Iglesia, que no es la Iglesia en su conjunto, y sorprende por otro lado su silencio en asuntos tan importantes y que vienen de centros de decisión políticos en relación al aborto, a la eutanasia, a las políticas de género, sobre las que se habla muy poquito y muy bajito. No dicen nada. Pero bueno, yo voy a limitarme a cumplir con mi obligación. Si otros no cumplen con su obligación,
otros tendrán que explicar por qué es. El IBEX está formado por muchas empresas que en gran medida están afectadas por la intervención pública. Yo creo que hay mucho miedo en el ámbito empresarial. Ayer ocurrió una cosa en Davos. Sánchez fue a amenazar al mundo de las empresas, a decirles, no son nada sin las democracias, sin los gobiernos, quería decirles. Yo también, sin los gobiernos. Y por otro lado fue Milei. Bueno, tengo que decirte que el momento que habla Sánchez, aquello parecía un funeral, ¿eh? Ya, claro. O sea, tú ves la escena en que está Sánchez con los gerifaltes del IBEX y yo he ido a responsos más animados, in sepulto, más festivos que aquello, ¿eh? Pero luego va Milei y Milei hace todo lo contrario. Sí. Se da cuenta de que las personas que quieren apostar, que quieren generar empleo, son personas muy importantes para cualquier sociedad y les anima a no dejarse amedrentar, precisamente por intervenciones como la de Sánchez, que lo que busca es amedrentar, que lo que busca es tener a todo el mundo callado, a todo el mundo comprado, a todo el mundo subvencionado. Y yo creo que esa es la gran dicotomía de estos tiempos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en España? Que yo creo que las empresas padecen un gobierno que les hace sentirse amenazadas. Y los otros que no estaban cumpliendo con... Bueno, hablamos de la prensa y bueno, mi pregunta es, bueno, y ahí quería meter un matiz, o poner un matiz, hacer un matiz. Siempre ha sido, iba a decir, casi conflictiva, por lo menos no cómoda la relación de Vox con los medios de comunicación. Ha habido especial aversión a Vox en los grandes medios de comunicación. ¿Eso persiste? ¿Ha cambiado de alguna manera? ¿Ha mejorado? De hecho, vosotros tomasteis la decisión de jugar muy fuerte en redes sociales y habéis jugado muy bien en redes sociales, buscando vías alternativas, llegar directamente al público sin tener que pasar por el guardabarreras del medio de comunicación. ¿Persiste esa especie de aversión periodística de un sector muy importante del periodismo? Bueno, yo no creo que no solo persiste, sino que se ha acrecentado. Y creo que el poder político, tanto el del Partido Socialista como el del Partido Popular y la dirección nacional del Partido Popular, me gusta precisar esto, está haciendo un esfuerzo como nunca para que los medios de comunicación hagan lo que sea para acabar con Vox. Insisto, ¿cómo es posible? ¿Fundamentado en qué tipo de deontología periodística? Que se publique a todo trapo en primera página un manifiesto anónimo, sí, de supuestos afiliados de Vox que están descontentos. Anónimo. ¿Esto dónde se hace? Ahora mando yo un manifiesto anónimo ciscándome en la madre de no sé quién y me lo publican. No, pero contra Vox vale todo. Entonces, la versión de los medios de comunicación, de sus no de los trabajadores, muchos de los cuales nos votan, y de los periodistas que a veces tienen que firmar noticias poco favorables para Vox, porque son tocadas en las redacciones, sino los directores, en muchas ocasiones los propietarios. Pues ha ido a más. Y, bueno, pero habiendo ido a más, desde hace un año aproximadamente, aquí estamos. Tercera fuerza política de España y 3 millones de votos. Y eso yo lo digo mucho porque creo que hay que valorarlo. Lo que ha logrado Vox es milagroso, pero creo que está muy por debajo de lo que debemos lograr. Los otros dos temas de los que te preguntaba era el llamado mundo intelectual y la universidad. Bueno, decía Gustavo Bueno algo así como que los intelectuales son los que, dícese de las personas que firman manifiestos, ¿no? Se ría un poco del concepto intelectual. Bueno, ¿quién es el intelectual? Un actor. Un actor es un intelectual, ¿por qué? Porque interpreta, porque sabe imitar, porque un intelectual será una persona formada, que ha leído mucho, pero bueno, ¿qué es un intelectual en primer lugar? Pero en todo caso aquí hay que hacer una reflexión. No, Iciar Ituño, me parece. Iciar Ituño, esta actriz que iba el otro día, es una intelectual. Claro, es que aquí se consideran intelectuales cosas que no lo son. Pero dicho eso, el centro derecha tiene un problema muy serio. Es que cuando convoca movilizaciones solo invita a hablar a los intelectuales del centro izquierda. Sí. ¿Qué pasa? ¿No hay intelectuales conservadores, liberales? Bueno, te va mejor. Yo te digo por experiencia personal, por la gente que tengo. En España hemos entrado en una situación ya persistente en que te va mejor, fíjate, paradójicamente, si hablas bien de ETA que si te indignas con los asesinatos. Claro. Te va mejor si llevas la etiqueta de progre que si no la llevas. Y cuando te va mejor hasta económicamente. ¿Eh? Bueno, pero va mejor por eso, porque sí, los que tenían que haber cambiado esa realidad cuando han gobernado, lo que han hecho es dedicarse a equilibrar cuentas públicas. Yo lo he dicho muchísimas veces. En la derecha piensan que la cosa cultural, los medios de comunicación,
el cine, esto es todo cosa de la izquierda. Y entonces cuando gobiernan, no, nosotros los impuestos, la libertad de mercado y equilibrar las cuentas públicas. Bueno, yo creo que la vida es mucho más amplia. Yo creo que la gente no solo tiene bolsillo y cartera, tiene convicciones, tiene valores profundos y quiere que sus representantes les hagan sentirse representados. Y eso no ha pasado en 40 años, no ha pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, como tú decías, que te va mejor si defiendes según qué cosas, porque la izquierda se ha dedicado precisamente a eso. Y el ejemplo eran las manifestaciones. Las manifestaciones convocadas por el centro derecha o por asociaciones, y de repente, allí todo el público, todos los asistentes, son personas que votan a Vox, al Partido Popular, y todos los que hablan son personas que no sabemos si votan, pero que han votado al Partido Socialista. Todos de centro izquierda, que me parece muy bien que vayan, y son personas a las que yo respeto mucho, por cierto, y conozco a muchos de ellos, pero de verdad no hay un solo intelectual conservador, hay muchísimos, y ninguno tiene nunca espacio. Para concluir, cosas muy personales, muy rápido, ¿cómo es tu relación con otros líderes europeos? Me refiero no solo a Meloni, sé que viajas con cierta frecuencia a algunos países, ¿con quiénes tienes buena relación en el panorama europeo, en la cúspide europea? Bueno, relación personal. Una relación personal pues, excepcional, especialmente con Giorgia Meloni, también con Viktor Orbán, con Mateusz Morawiecki, el primer ministro polaco, y con otros muchos líderes. Una buena relación con Marine Le Pen y buena relación con otros líderes europeos, aunque no están en nuestros mismos grupos. Y aunque no sean europeos, con Milei también. Y bueno, me has preguntado por Europa, por supuesto, con Javier Milei, una relación excelente también, claro. Y en el caso español, es decir, de los líderes de los partidos, ¿cuándo es la última vez que has hablado con Pedro Sánchez? Hablar. Pues en la última intervención parlamentaria. No me refiero desde la tribuna, me refiero como tú y yo ahora, sentados, es decir, con un café, sin prisa. No, ¿Cómo te va? Nunca. ¿Qué buena cara tienes? Nunca. ¿Cómo te he visto estropeado? Algo así, ¿no? No, nunca. Me llamó por teléfono durante la epidemia, pues llamó a todos los partidos para contar cosas. Yo me puse el teléfono, me contó 3 mentiras, hablé con él 2 veces y a la tercera llamada le dije a mi equipo que respondieran a la secretaría del presidente del gobierno que a partir de ahora solo hablaríamos en la tribuna del Parlamento. Y no he vuelto a tener relación, ni quiero tenerla, ni creo que sea bueno. Yo creo que mantener distancia infinita con el gobierno, que es lo que tiene que hacer Vox, significa también esas cosas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir, que tengas mucha suerte en todo lo que tenemos delante, porque yo estoy convencido de que si tienes suerte, la tendrá España. Muchísimas gracias. Muchísimo, Alfonso. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que se repita. Muchísimas gracias.